Jesús es transfigurado. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. A él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Cómo dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: Bien es cierto que Elías ha de venir para restablecer el dominio de Dios. Pero sepan que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. Jesús sana a un epiléptico. Cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy grave. Muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió: ¡Qué gente tan incrédula y extraviada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Y Jesús ordenó al demonio que saliera del niño, el que quedó sano de inmediato. Los discípulos, pues, se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: Porque tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirán a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada les será imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que le darán muerte, pero resucitará al tercer día. Los apóstoles se pusieron muy tristes. El impuesto para el templo. Al volver a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo, y le dijeron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Claro que sí, contestó Pedro, y se fue a la casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo a Pedro: ¿Qué piensas de esto, Simón? ¿Quiénes pagan impuestos o contribuciones a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro contestó: Los extraños. Y Jesús le dijo: Los hijos, pues, no tienen por qué pagarlo. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa el anzuelo, y el primer pez que pique, ábrele la boca. Hallarás ahí una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Consideraciones de la lectura de hoy. La transfiguración de Jesús. No sin motivo, Jesús los llevó aparte y los invitó a subir al cerro, al igual que Moisés había subido a encontrar la gloria de Dios sobre el monte. Ciertas condiciones de soledad disponen al hombre a recibir las comunicaciones de Dios. ¿Quién es Jesús? Ya lo proclamó Pedro, pero ahora quien da la respuesta es el Padre. Jesús es el Hijo amado, el amor eterno del Padre.
solamente puede satisfacerse en el Hijo, que comparte su propia divinidad. Jesús es el elegido, o sea, el Salvador, anunciado por los profetas. Moisés y Elías, los dos personajes más importantes de la Biblia, vienen a Jesús. Es que Dios había hablado muchas veces y de varias maneras por medio de los profetas, pero ahora entrega a la humanidad todo lo que Él puede darnos al enviar a su propio Hijo. A Él han de escuchar, como al profeta que reúne en su persona a todos los demás. Una nube los cubrió con su sombra. La nube aquí mencionada es la misma que en varios episodios de la historia bíblica indica y oculta, al mismo tiempo, la presencia misteriosa de Dios. Los discípulos estaban aterrados al verse sumidos en el misterio divino. Cuando Jesús hacía milagros con los enfermos, más aún con la naturaleza, demostraba que el orden actual del mundo no es el definitivo. Ahora se entreabre la cortina. Ojalá los apóstoles comprendieran que el Hijo del Hombre, como Jesús se nombra a sí mismo, se está acercando a su resurrección. Poco tiempo le queda antes de que sus hermanos lo cuelguen de una cruz, pero también poco falta todavía para que el Padre le comunique la gloria que le corresponde. La nube luminosa, la luz y la ropa brillante son signos exteriores que nos indican algo del misterio de Jesús. El día que resucite de entre los muertos, todo un ser humano será renovado, ampliado, lleno de energías, para que pueda, a su vez, resucitarnos a todos. Esta es la respuesta del Padre a los apóstoles que esperaban un reino de Dios, una edad de oro, un mundo de justicia bajado del cielo a la tierra. No nos preparó un paraíso en la tierra, más bien nos ofrece sufrir con su Hijo para ser transformados por Él ya en la presente vida de una forma para nosotros misteriosa. Varias veces Jesús anunció su muerte. En ningún momento la presentó como un accidente que podría contrarrestar sus proyectos. No piensa en ella en un momento de desánimo. Tampoco se puede hablar de resignación. Desde el comienzo, Él la ha aceptado, más todavía, la ha deseado como el medio de dar gloria a su Padre y de reconciliar a los hombres. Jesús habla de sí mismo en tercera persona, el Hijo del Hombre, pues mira su propia suerte como desde afuera. Esta es la voluntad del Padre, y Él no se toma en cuenta a sí mismo. Todos los judíos pagaban el impuesto para el mantenimiento del templo. Los cobradores se acercan a Pedro por ser el dueño de esa casa de Cafarnaún en que Jesús se aloja. Quieren cumplir su oficio, pero no están seguros de cómo serán recibidos y les da vergüenza enfrentarse con Jesús por asuntos de impuestos. En realidad, si estos cobradores son buenos judíos y celosos por su religión, les preocupa saber lo que piensa Jesús de esta obligación religiosa. Jesús observa la ley, pero aprovecha la oportunidad para dar a entender quién es Él. Los cobradores no saben que están dirigiéndose al Hijo. Se ve el dominio del Señor sobre toda criatura, y al mismo tiempo su solidaridad más estrecha con Pedro.